Julián Valenti, el hombre que podía comprar el mundo, se sentía completamente impotente ante la escena más desoladora que jamás había presenciado. Su hija, Isabela, sentada sola en medio de un jardín lleno de sillas vacías, en su propia fiesta de 8º cumpleaños. La colosal mansión de Star Island retumbaba con un silencio mucho más profundo y doloroso que la sordera de nacimiento de la niña. Cada regalo sin abrir, cada decoración extravagante, era un monumento brillante a su estrepitoso fracaso como padre. Le había dado todo lo que su fortuna podía ofrecer, excepto lo único que ella realmente necesitaba: una conexión, una forma de decirle que la amaba. Consumido por una culpa que lo ahogaba, vio cómo su pequeña, con una determinación silenciosa que le partió el alma, se escapaba por las imponentes puertas doradas de su hogar. Su búsqueda frenética y desesperada lo llevó a un humilde parque público en la pequeña Habana, un universo de distancia de su estéril y fría opulencia. Y entonces la vio. Su corazón se detuvo en seco, no por el alivio de encontrarla, sino por una revelación tan impactante que le robó el aliento y lo hizo tambalearse. Isabela estaba sentada en una banca, con el rostro iluminado por una alegría pura, una felicidad tan radiante que él no la había visto desde que su esposa, Liana, aún vivía. Frente a ella, un hombre de apariencia sencilla, Mateo Silveira, movía sus manos con una gracia y elocuencia que contaban historias. Estaba comunicándose en lenguaje de señas, e Isabela reía a carcajadas. ¿Qué harías si descubrieras que la llave del corazón de tu propia hija la tenía un completo desconocido? Pero antes de revelar cómo las manos de un simple bibliotecario estaban a punto de desenterrar un oscuro secreto familiar que involucraba traición y muerte, haz una pausa. Si crees que un gesto de bondad puede derribar los muros más altos y sanar las heridas más profundas, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo, porque la historia de cómo este encuentro casual destapó una red de mentiras y le devolvió la voz a una familia destrozada, cambiará todo lo que crees saber sobre el verdadero significado de la comunicación y las segundas oportunidades. Lo que está por venir no es solo un relato, es una prueba de que el amor siempre encuentra la manera de ser escuchado, incluso en el más absoluto de los silencios. Julián, tragándose su orgullo monumental, convocó a Mateo a su oficina, un santuario de caoba y cristal, con vistas al océano que de repente se sentía como una celda. Sobre la mesa, un contrato ofrecía a Mateo un salario que podría cambiarle la vida, pero el millonario sabía que no estaba comprando un servicio, sino suplicando por un milagro. «Quiero que le enseñes», dijo Julián, su voz casi un susurro, desprovista de su habitual autoridad, «y quiero que me enseñes a entenderla». Mateo miró más allá del lujo, directamente a la desesperación en los ojos de aquel hombre poderoso. Vio el reflejo de un padre perdido, igual que él a veces se sentía. Asintió, no por el dinero que aseguraría el futuro de su propio hijo, Leo, sino por la niña silenciosa que merecía tener la voz de su padre de vuelta. Las primeras sesiones fueron una revelación dolorosa para Julián. Observaba desde el umbral del salón de juegos, un espacio del tamaño de un apartamento lleno de los juguetes más caros del mundo, todos ignorados. Isabela solo tenía ojos para las manos de Mateo, que danzaban en el aire creando mundos, contando chistes y haciendo preguntas que ella respondía con una velocidad y una inteligencia que dejaron a Julián sin aliento. Por primera vez en años, la risa de su hija resonaba en los pasillos de mármol, un sonido tan puro y cristalino que a Julián se le formaba un nudo en la garganta. Sentía una punzada de celos, una envidia amarga hacia aquel extraño, pero ésta era devorada por una gratitud tan inmensa y abrumadora que lo dejaba temblando, lleno de una esperanza que creía muerta.
Genevieve de la Torre no tardó en percibir la amenaza. Vio cómo la luz volvía a los ojos de su sobrina y cómo la sombra de la culpa comenzaba a disiparse del rostro de Julián. Una tarde, mientras le servía un whisky, deslizó su veneno con una sonrisa preocupada. «Es maravilloso ver a Isabela tan feliz, querido», comenzó con su tono meloso. «Pero ten cuidado, un hombre de su clase es fácil que se deslumbre con todo esto. Debes asegurarte de que sus intenciones sean puras, que no vea a nuestra pequeña como un boleto dorado». Sus palabras calculadas y afiladas se clavaron en la inseguridad de Julián. Genevieve estaba jugando su partida, sembrando la desconfianza para mantenerlos separados y proteger el terrible secreto que la carcomía por dentro, el secreto del día en que su hermana Liana murió. La duda, como una mala hierba, intentó echar raíces en el corazón de Julián, pero la imagen de la sonrisa de Isabela era más fuerte. Una tarde, incapaz de seguir siendo un espectador de la felicidad de su propia hija, interrumpió la sesión. Se arrodilló en el suelo, sintiéndose torpe y fuera de lugar en su propio hogar. Miró a Mateo, no como un jefe a un empleado, sino como un hombre roto pidiendo ayuda. «Enséñame a mí también», suplicó con la voz quebrada. «Ahora. No quiero esperar más. Quiero hablar con mi hija». En ese instante, la barrera entre ellos se derrumbó. Mateo vio la sinceridad absoluta en su gesto y asintió. Colocó su mano sobre la de Julián, guiando sus dedos para formar la seña de papá, el primer ladrillo para reconstruir un puente que había estado en ruinas durante demasiado tiempo. La paciencia de Genevieve se había agotado. El vínculo que crecía entre Julián, Mateo e Isabela era un veneno que amenazaba con disolver su control y exponer sus crímenes. Actuó con la precisión de una serpiente. Una noche, mientras la mansión dormía, se deslizó en la habitación de invitados, donde Mateo a veces descansaba, y colocó el relicario de diamantes de Liana, una pieza de valor incalculable que Julián creía perdida, en el bolsillo de la modesta chaqueta del bibliotecario. A la mañana siguiente, con un grito ahogado y falso, descubrió el robo, presentando la evidencia ante un Julián devastado. «Te lo advertí, Julián», susurró, destilando veneno. «Estos hombres solo buscan una cosa, y ahora ha profanado la memoria de mi hermana». Julián, con el corazón hecho un nudo de hielo, convocó a Mateo a su estudio. El relicario brillaba sobre el escritorio de caoba como una acusación silenciosa. La incredulidad en los ojos de Mateo fue reemplazada por una herida profunda, una traición que no podía comprender. «Yo nunca», comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Julián luchaba contra la evidencia, su mente un campo de batalla entre la lógica fría que Genevieve le presentaba y el instinto cálido que le decía que este hombre era incapaz de tal vileza. Justo cuando la duda amenazaba con vencerlo, Isabela, que había entrado sin ser vista, señaló el relicario y luego con sus pequeñas manos temblando de furia apuntó directamente a Genevieve, formando la seña de mentirosa una y otra vez. El gesto de su hija fue como un relámpago que iluminó la oscuridad. En ese instante, Julián no vio a un ladrón frente a él, sino a un hombre inocente atrapado en una red tejida por la mujer en la que había confiado ciegamente durante años. «Fuera», le ordenó a Genevieve, su voz un trueno bajo. Una vez solos, se derrumbó ante Mateo. «Perdóname», susurró, la palabra cargada con el peso de su casi fatal error. En ese momento, la relación de jefe y empleado se disolvió para siempre, forjando en su lugar una alianza inquebrantable. Un recuerdo emergió entonces de las profundidades de su memoria. Elías, el viejo jardinero, un hombre devoto de Liana que fue despedido por Genevieve sin explicación alguna, semanas después del accidente. Decididos a encontrar la verdad, Julián y Mateo buscaron a Elías.
Lo encontraron en una pequeña casa con un jardín descuidado, un hombre encorvado por los años y el miedo. Al principio se negó a hablar, aterrorizado por las posibles represalias de Genevieve. Pero fue Mateo, con su calma y su lenguaje corporal abierto, quien logró derribar las barreras del miedo. Con lágrimas en los ojos, Elías confesó que el día del accidente había escuchado a Genevieve gritarle a Liana sobre dinero robado y la ruina que se avecinaba justo antes de que se subieran al auto. Vio a Genevieve arrebatarle unos papeles de las manos a su hermana con una violencia que lo heló. Julián y Mateo intercambiaron una mirada. Ya no buscaban entender el pasado, ahora buscaban justicia. Con la confesión de Elías resonando en sus oídos como una sentencia, Julián condujo de regreso a Star Island con una furia helada que nunca antes había sentido. El volante se sentía frágil bajo la presión de sus manos. A su lado, Mateo permanecía en un silencio solidario, entendiendo que cualquier palabra sería superflua. El testimonio del jardinero era una pieza crucial, pero sabían que no sería suficiente. Genevieve era una maestra de la manipulación, capaz de desacreditar a un anciano asustado con una sola mirada condescendiente. Necesitaban algo irrefutable, una prueba que no dejara lugar a dudas, un arma que pudiera destruir la fortaleza de mentiras que ella había construido durante años. La batalla no se ganaría con acusaciones, sino con la verdad innegable que Liana había intentado revelar antes de morir. Esa misma noche, Julián se enfrentó a la tarea más dolorosa desde el funeral de su esposa: abrir el estudio de Liana, una habitación que había permanecido sellada, un santuario de su memoria cubierto por una fina capa de polvo. El aire estaba impregnado de su perfume, un aroma a jazmín que le desgarró el alma. Con Mateo a su lado, comenzaron la búsqueda. Cada cajón que abrían, cada carta que leían, era una puñalada de nostalgia y dolor. Revisaron archivos, cuentas bancarias antiguas y cajas de recuerdos, buscando cualquier pista que Liana pudiera haber dejado. Julián se sentía como un profanador de tumbas, violando la intimidad de la mujer que amaba. Pero la imagen de Isabela sonriendo junto a Mateo le daba la fuerza para seguir adelante. Estaba desenterrando el pasado para asegurar el futuro de su hija. La esperanza casi se había extinguido cuando Mateo, al mover un pesado marco de plata que contenía una foto de Liana e Isabela, sintió un bulto irregular en la parte trasera. Con cuidado, desprendió el cartón y de allí cayó un pequeño diario de cuero rojo, con las iniciales LB grabadas en oro. Las manos de Julián temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Al hacerlo, reconoció al instante la caligrafía elegante y precisa de su esposa. Página tras página, Liana había documentado sus sospechas, detallando transferencias de dinero inexplicables, facturas falsificadas y la creciente hostilidad de su hermana. La última entrada, fechada el día de su muerte, era escalofriante. Genevieve lo sabe, voy a enfrentarla hoy. Tengo miedo, pero debo hacerlo por Julián y por mi pequeña. La verdad estaba allí, escrita con tinta y dolor. Con el diario en sus manos, el dolor de Julián se transformó en una resolución de acero. Ya no era un hombre de negocios calculador, sino un esposo buscando justicia y un padre protegiendo a su hija. Sabía que una confrontación privada no sería suficiente. Genevieve lo negaría todo, se haría la víctima. Necesitaba un escenario donde no pudiera escapar. Al día siguiente, mientras su cuñada intentaba acercarse con su habitual falsa dulzura, notó el muro de hielo en los ojos de Julián. «Voy a organizar una cena este fin de semana», anunció él, su voz desprovista de emoción. «En memoria de Liana. Quiero que todos nuestros amigos y familiares más cercanos estén aquí para honrarla». Genevieve sonrió, sin percibir la trampa. No sabía que no estaba siendo invitada a un homenaje, sino a su propio juicio final. La cena en honor a Liana se sentía como una obra de teatro macabra.
Los invitados, la élite de Miami, susurraban entre el tintineo de copas de cristal y el brillo de los diamantes, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Genevieve, en el centro de todo, interpretaba su papel de tía afligida con una maestría impecable, sonriendo con una dulzura venenosa. De repente, Julián se puso de pie. El silencio se apoderó del gran comedor. No levantó su copa para un brindis, sino que alzó el pequeño diario de cuero rojo, sosteniéndolo como un veredicto. «Esta noche honraremos a Liana con la verdad», declaró. Su voz un eco gélido que congeló el aire. La verdad que ella misma escribió, justo antes de que se la arrebataran. Los ojos de Genevieve se abrieron de par en par, su sonrisa congelada en una máscara de pánico. «Genevieve ha estado robándonos. La voy a confrontar. Tengo miedo, pero debo hacerlo por mi familia». Julián leyó las palabras con una claridad devastadora, cada sílaba un martillazo contra el castillo de mentiras de su cuñada. Genevieve se levantó de un salto, su silla chirriando contra el mármol. «¡Basta!», gritó, su voz temblando de una furia fingida. «¿Cómo te atreves a profanar la memoria de mi hermana con delirios y locuras? Estás siendo cruel, Julián. Estás usando tu dolor para atacarme». Se giró hacia los invitados, buscando su simpatía con ojos llorosos. «Él no está bien. El dolor lo ha consumido». Por un instante, una ola de confusión recorrió la sala. La actuación de Genevieve era tan convincente que sembró una semilla de duda, pero la mirada de acero de Julián no flaqueó ni un segundo. Él esperaba esa reacción. Fue entonces cuando las enormes puertas del comedor se abrieron lentamente. Isabela apareció en el umbral, su pequeño cuerpo vestido de blanco, con Mateo un paso detrás de ella, su presencia un ancla de calma en el mar de tensión. Todas las conversaciones cesaron. La niña caminó con una determinación que desmentía su edad, deteniéndose en el centro de la habitación, justo frente a su tía. No había lágrimas en sus ojos, solo una justicia antigua y profunda. Levantó sus manos y con movimientos precisos y furiosos comenzó a contar su historia. Formó la seña de tía, luego la de mamá. Sus dedos dibujaron un volante, luego un forcejeo violento. Recreó el grito silencioso de su madre, la expresión de terror, el sonido que nunca pudo oír, pero que vio con una claridad aterradora. El espectáculo silencioso de Isabela fue el golpe final. La fachada de Genevieve se desintegró, revelando el monstruo que se escondía debajo. Un grito gutural, animal, escapó de su garganta. «Sí, sí, fui yo», confesó, su voz rota por el odio y la histeria, señalando a la niña. «Esa tonta iba a destruirlo todo. Liana iba a delatarme por un poco de dinero estúpido. Se lo merecía, se merecía morir». El horror se apoderó de los rostros de los invitados. En ese momento, 2 guardias de seguridad, previamente alertados por Julián, entraron y la tomaron por los brazos. Mientras se la llevaban, gritando y maldiciendo, Julián corrió hacia su hija y la envolvió en un abrazo que prometía protegerla para siempre. La verdad, finalmente, los había hecho libres. El eco de los gritos de Genevieve se desvaneció, dejando un silencio denso y purificador en el gran comedor. Los invitados se habían marchado susurrando conmocionados, dejando atrás a la nueva familia forjada en el fuego de la verdad. Julián sostenía a Isabela, sintiendo por primera vez en años que su abrazo era un verdadero refugio y no una jaula dorada. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y en esa mirada no había palabras, solo una gratitud tan profunda que parecía reescribir el pasado. Genevieve fue entregada a las autoridades esa misma noche. Su imperio de mentiras y apariencias se derrumbó con la misma rapidez con que había sido construido. Enfrentaría cargos por malversación de fondos, fraude y, lo más grave, homicidio involuntario. La justicia, aunque tardía, había llegado finalmente por Liana.
Los días que siguieron no fueron de luto, sino de una febril reconstrucción. Julián, con una determinación renovada, comenzó a desmantelar partes de su imperio corporativo, vendiendo acciones y delegando responsabilidades que antes lo consumían. Cada llamada telefónica era un ladrillo menos en la muralla que lo separaba de su hija. Las tardes ya no transcurrían en salas de juntas, sino en el salón de la mansión, donde él, Mateo, Isabela y el pequeño Leo se sentaban en el suelo, aprendiendo y riendo juntos. Julián descubrió la alegría en la torpeza de sus propios dedos al formar nuevas señas, y la música más hermosa en la risa silenciosa de su hija al corregirlo. La mansión, antes un mausoleo frío, se llenó de vida, de carreras por los pasillos y del aroma de las cenas caseras que Mateo insistía en preparar. 5 años después, el jardín de la mansión Valenti volvía a ser el escenario de un cumpleaños. Pero en el 13º aniversario de Isabela no había sillas vacías. El espacio bullía con la energía de docenas de adolescentes que se comunicaban en una mezcla fluida de lenguaje de señas y palabras habladas, un testimonio del mundo inclusivo que Isabela había construido a su alrededor. Julián y Mateo, ahora unidos no solo por la amistad, sino por un amor profundo y sereno, observaban desde la terraza, con sus manos entrelazadas. Leo, ya un preadolescente, bromeaba con su hermana Isabela como si hubieran compartido cada día de sus vidas. La felicidad no era un evento extravagante, sino la calma serena de un atardecer compartido, la certeza de que, finalmente, todos estaban en casa. La transformación no se limitó a las paredes de su hogar. Juntos, Julián y Mateo crearon la Fundación Valenti Silveira, una organización dedicada a proporcionar recursos educativos y acceso al lenguaje de señas a niños sordos de familias de bajos ingresos. Mateo, con su empatía y experiencia, dirigía la fundación, mientras que Julián aseguraba que nunca le faltaran los fondos para cambiar vidas. Mientras Isabela soplaba las 13 velas de su pastel, rodeada de amor y amistad, Julián la miró y comprendió la lección más importante de su vida. Había pasado años construyendo un imperio de silencio, sin darse cuenta de que la voz más importante de su mundo no necesitaba ser oída, sino sentida. En el mundo silencioso de su hija, finalmente había aprendido a escuchar con el corazón. La jornada de Julián, Mateo e Isabela demuestra que el amor, forjado en la verdad y la valentía, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia tocó tu alma, comparte para que más personas crean en los nuevos comienzos. Y suscríbete para más relatos donde el corazón siempre encuentra la manera de ser escuchado, sin importar cuán profundo sea el silencio. Juntos, celebraremos las segundas oportunidades que solo el destino puede escribir. La historia de Julián, Mateo e Isabela es la prueba de que las más grandes fortunas no se guardan en bóvedas, sino en los lazos que sanan el alma. Pasaron de una mansión donde el silencio era una condena a un hogar donde se convirtió en un lenguaje de amor. Julián aprendió que ser padre no era proveer, sino estar presente, y que la voz de su hija siempre había estado ahí, esperando ser escuchada con el corazón. Mateo, el hombre que solo tenía amor para ofrecer, demostró que la verdadera riqueza es la empatía, la capacidad de ver más allá de las apariencias y construir puentes donde solo había abismos. Juntos, no solo encontraron justicia para Liana, sino que reescribieron su propio destino, demostrando que una familia no nace de la sangre, sino del amor que elige quedarse. Su viaje nos recuerda que a veces el encuentro más inesperado, ese momento que parece una simple casualidad, es en realidad el destino llamando a la puerta. Un hombre humilde en un parque no solo le devolvió la risa a una niña solitaria, sino que desenmascaró la traición y salvó a un padre de su propia prisión dorada.
Esta no es solo una historia sobre encontrar la verdad, sino sobre el poder redentor de las segundas oportunidades. Demuestra que no importa cuán rotos estemos o cuán profundo sea el dolor del pasado, siempre hay una oportunidad para reconstruir, para amar de nuevo y para encontrar la felicidad en los lugares más inesperados, a menudo en las manos de alguien que simplemente se detuvo a escuchar. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en la dolorosa verdad, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar imperios de mentiras y construir familias desde las cenizas. Si esta historia de redención y justicia tocó tu alma, deja tu me gusta para mostrar que tú también crees en el poder de escuchar con el corazón y comparte este relato para que más personas recuperen la fe en lo imposible. Inscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear, demostrando que para cada corazón roto siempre existe la promesa de una segunda oportunidad.